Vamos a dar comienzo a la capacitación de modelado de aplicaciones UX/UI. Este curso forma parte de los caminos de aprendizaje de Degel y va a estar orientado a usuarios de negocio, a implementadores y a desarrolladores. La idea del curso es ver cómo modelar aplicaciones en Degel utilizando el proceso de diseño UX/UI. También ver el uso del modelador de aplicaciones y de página de Degel para crear user flows, wireframes, wireflows y también prototipos de alta definición. También vamos a ver cuáles son las mejores prácticas para el modelado utilizando todas estas herramientas. El curso es de modalidad autoestudio y se va a estar realizando un workshop asistido. Los temas de la agenda lo vamos a dividir en 5 mediodías, en los que vamos a estar desarrollando 7 módulos. El primer día vamos a ver la introducción a Degel, las aplicaciones en Degel. El segundo día el modelado de aplicaciones B2C. El tercer día el modelado de páginas. El cuarto día el modelado de aplicaciones B2B y la construcción de las aplicaciones móviles. Y por último, el quinto día vamos a realizar la conexión con el backend. A partir del segundo día vamos a estar realizando un workshop con ejercicios que pondrán en práctica cada uno de los conceptos vistos. Bueno, ahora vamos a dar comienzo a lo que sería el primer módulo, la introducción a Degel. Degel es una plataforma low code, no code, es decir, de cero y baja codificación. Las plataformas de cero codificación son aquellas que permiten desarrollar aplicaciones que pueden ser creadas y personalizadas sin la necesidad que el usuario que lo esté haciendo tenga experiencia en programación. Es decir, están orientadas a usuarios con perfil de negocios. Son plataformas sumamente intuitivas y cuentan con interfaces drag and drop que posibilitan a los que no son codificadores a crear y ejecutar este tipo de aplicaciones. Por otra parte, tenemos las plataformas de baja codificación, que son las que permiten crear nuevo código dentro de la plataforma para generar una aplicación de negocio. Estas son convenientes para quienes necesitan ir más allá de las soluciones estándares, es decir, que quieran crear procesos de negocios un poco más complejos y sofisticados. Cualquier usuario de negocio que tenga vocación técnica y sea desarrollador puede utilizar plataformas de baja codificación. Ahora vamos a ver cuáles son los objetos que componen Degel y que vamos a utilizar para modelar nuestras aplicaciones. En primer lugar, tenemos los distintos modeladores. Por ejemplo, el modelador de aplicaciones es el que nos va a permitir modelar fácilmente aplicaciones independientes, donde vamos a poder diseñar la navegación de las mismas a través de la creación de un diagrama y vamos a poder definir los flujos de navegación entre las distintas páginas. También tenemos el modelador de página que nos va a permitir crear interfaces personalizadas que van a componer la aplicación que estamos modelando. Las páginas pueden mostrar información del negocio y también pueden definir fuentes de datos en el caso que esto lo requiera. En cuanto al modelador de proceso, nos va a permitir diseñar los procesos de negocios mediante el uso de esta herramienta. Estos procesos van a estar compuestos por distintas actividades. También vamos a poder definir los participantes de cada una de ellas. Y vamos a poder crear condiciones que determinen el flujo de datos y su visibilidad. En cuanto al modelador de formularios, este nos permite diseñar gráficamente formularios donde definen los datos dentro de Degel. Se puede trabajar en forma independiente, o sea que lo que vamos a hacer es almacenar únicamente información, o bien pueden estar vinculados a los procesos. En el caso que el formulario esté vinculado al proceso, cada vez que nosotros pasemos por alguna de las actividades, vamos a ver los formularios modelados de acuerdo al comportamiento que se le haya dado en esa actividad. Bueno, también contamos con
un modelador de tableros e indicadores. Los indicadores son necesarios para visualizar la información relevante que sería para el usuario en forma métrica. Entonces, por medio de los tableros, lo que vamos a poder hacer es agrupar distintos indicadores y cada usuario de negocio va a poder diseñar su propio tablero con la información personalizada y con sus preferencias de uso. Por otro lado, también contamos con un modelador de reportes. Esto lo que permite es a los usuarios obtener información de detalle de una entidad o de más entidades relacionadas. Se pueden aplicar distintos filtros y de esta manera podemos obtener diferentes presentaciones de salida. También contamos con un modelador de reglas. El modelador de reglas es una herramienta que permite a los usuarios de TI modelar sus propias reglas avanzadas para darle mayor comportamiento a lo que serían nuestros formularios y a nuestros procesos. Y después tenemos la parte de los adaptadores, que es lo que nos va a servir para integrarnos con otras aplicaciones o desde otras aplicaciones a la nuestra. Bueno, otro componente de Shell es el portal de usuarios. El portal de usuarios es donde los usuarios pueden consultar sus propias actividades, ejecutar sus tareas, iniciar los casos de los procesos, consultar los casos generados, acceder a las herramientas colaborativas. También van a poder utilizar sus formularios y configurar lo que es el ambiente, entre otras facilidades. Y con lo que respecta a la configuración, es donde vamos a poder administrar usuarios, unidades organizacionales, permisos. Vamos a poder asignarle los distintos permisos a los usuarios. Vamos a poder configurar el calendario. Vamos a poder definir las variables de ambientes y vamos a poder cargar las listas de valores, entre otras cosas. Ahora vamos a avanzar en las soluciones y aplicaciones en The Shell. The Shell provee un conjunto de soluciones orientadas a resolver problemas del negocio, tales como el CRM, la gestión de stock, My Experience, contratos y tickets, entre otras. Todas estas aplicaciones están desarrolladas en The Shell y que pueden ser utilizadas desde distintos dispositivos, como es el móvil, el equipo de escritorio, el iPad o la tablet. Para esto, las reglas de integración junto con los adaptadores hacen que las aplicaciones desarrolladas en The Shell puedan interactuar directamente con sistemas corporativos, con servicios web, con robots, con inteligencia artificial y también con otras aplicaciones. Ahora vamos a ver más en detalle lo que es la integración entre las aplicaciones. Como ya habíamos dicho, las aplicaciones desarrolladas con The Shell pueden interactuar con otras aplicaciones mediante el uso de diferentes herramientas y también servicios de plataforma. Por un lado, las aplicaciones desarrolladas con The Shell pueden interactuar con otras aplicaciones externas o bien con fuentes de datos ya existentes. Para esto, hace uso de distintos tipos de adaptadores. También dispone de una API de web service que permite que cualquier aplicación externa pueda interactuar con las aplicaciones desarrolladas en The Shell, tales como CRM, gestión de stock, entre otras. Cuando se integran distintas aplicaciones, es posible que se requiera que los usuarios de las mismas estén sincronizados o bien sean usuarios comunes. Entonces, para responder a este requerimiento, The Shell lo que hace es utilizar distintos tipos de sistemas de autenticación. Por ejemplo, el DApp personalizado mixto. Ahora vamos a ver algunos conceptos de The Shell Cloud basado en AWS.
The Shell Cloud permite desarrollar, probar, implementar y ejecutar aplicaciones web y móviles sin preocuparnos en los aspectos operativos de la tecnología de la plataforma. Esto lo que nos hace es asegurar una alta disponibilidad. Todas las aplicaciones que modelamos e implementamos se van a alojar directamente en la infraestructura de la nube provista por The Shell Cloud. Esto está basado en distintas regiones, en zonas de disponibilidades y data centers de AWS. Estos están distribuidos por todo el mundo. Y a través del concepto de Infrastructure as Code, la infraestructura de The Shell Cloud y sus aplicaciones pueden ser implementadas en cualquier región de AWS a nivel global y en diferentes zonas horarias. Luego de la introducción a The Shell, vamos a dar comienzo al módulo 2. En este módulo vamos a ver ahora algunos conceptos de diseño de aplicaciones. En primer lugar, vamos a empezar hablando de lo que son las aplicaciones. Podemos decir que es un software empresarial de misión crítica que puede ser web, móvil o bien web y móvil a la vez. La idea es que al crear aplicaciones no se comprometa la regla de oro que siempre deben tener los proyectos, que es la calidad, el tiempo y el costo, y que permita sostener o potenciar el negocio de forma que pueda alcanzar nuevas oportunidades o bien generar ventajas competitivas. Al momento de empezar a diseñar nuestra aplicación, lo primero que tenemos que comenzar a pensar es qué tipo de aplicación queremos. Los tipos de aplicaciones se agrupan según diferentes clasificaciones. Una primera clasificación permite definir si la aplicación es web, móvil o web y móvil a la vez. Una aplicación web es la que acostumbramos a consultar desde nuestra computadora o desde nuestra tablet o móvil, siempre utilizando un navegador. Mientras que las móviles son aplicaciones que se instalan en nuestros celulares o en nuestras tablets. La misma aplicación puede utilizarse tanto web como móvil, adaptándose al dispositivo en el que se use, es decir, debe ser responsiva. Una segunda clasificación nos va a indicar a quiénes están dirigidas. Pueden ser aplicaciones B2B, business to business, que son aplicaciones que establecen tanto una relación comercial con otra empresa o compañía, o bien pueden ser utilizadas internamente dentro del negocio. Por ejemplo, un proceso de autorización de una orden de compra, o bien cualquier tipo de autorización dentro de una empresa. También tenemos las aplicaciones B2C, es decir, Business to Consumer. Estas están dirigidas a un consumidor final. Deben tener una UX UI que haga que el usuario elija usar nuestra aplicación. Estas aplicaciones pueden tener una gran cantidad de usuarios y en algunas ocasiones el uso de la aplicación puede ser muy variable. Esto va a depender a veces de eventos de negocios, por ejemplo, en un Black Friday. Y por otro lado tenemos una tercera opción que son las aplicaciones B2B2C, que es una opción mixta de las dos anteriores. Los tipos de dispositivos sobre los que se va a ejecutar la aplicación pueden ser de tres tipos: el equipo de escritorio, la tableta y el móvil. Bien, según el tipo de aplicación y breakpoint que se haya elegido, será la metodología que vamos a utilizar para modelar la aplicación. Pueden ser basadas en diseño model driven o bien basadas en la experiencia de usuario utilizando UX UI. En el primer caso, se trata de un diseño orientado al negocio en el que los desarrolladores se centran en el modelado de los aspectos funcionales de la aplicación para luego implementar en base al modelo logrado. Cuando hablamos de la metodología basada en experiencia de usuario, se prioriza al usuario tratando que su experiencia con la aplicación sea lo mejor posible. Entonces, en función de la metodología que se elija, se deben seguir distintos caminos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir viendo cuáles son los pasos que se deben seguir, es decir, cuáles son los pasos si elegimos
una metodología basada en diseño model driven o cuáles son los pasos si elegimos la metodología basada en experiencia de usuario. Ahora vamos a pasar a ver la guía para el modelado de aplicaciones basado en model driven. Como primer paso, tenemos que descubrir e identificar cuáles son los personajes que van a interactuar con la aplicación y también determinar cuáles son los requerimientos, es decir, cuál es el objetivo de la aplicación. También tenemos que descubrir las principales entidades y los procesos de negocios y relacionarlos con los recursos disponibles dentro de The Shell. Después tenemos que descubrir las relaciones entre los diferentes objetos. Y ahí vamos a poder empezar a prototipar las entidades, los procesos y las páginas para luego agregar comportamiento y usabilidad a la aplicación. Vamos a modelar tableros, indicadores y reportes por personajes, es decir, una vez que dimos comportamiento y usabilidad, pasamos a los tableros, indicadores y reportes. Y también vamos a analizar los procesos y vamos a utilizar las herramientas de BAM. Vamos a agregar reglas avanzadas y pensar si necesitamos integración con otras aplicaciones. También vamos a modelar la organización, es decir, vamos a hacer uso de los distintos objetos como ser los usuarios, las unidades organizacionales, los permisos, los roles, etc. Y por último, se debe realizar el pasaje de objetos entre ambientes. En The Shell se trabaja en un ambiente de desarrollo, luego se pasa a un ambiente de testeo y finalmente al ambiente productivo, que es donde será utilizada la aplicación. La metodología de diseño de aplicaciones basada en la experiencia de usuario también consta de una serie de pasos compuestos por diferentes tareas. A lo largo de este curso vamos a ver cómo modelar una aplicación en The Shell siguiendo este tipo de metodología. Pero antes de empezar a ver la guía para el modelado de aplicaciones UX UI, vamos a definir algunos de los conceptos propios de esta metodología. Algunas definiciones, como por ejemplo User Story. Las User Stories describen una funcionalidad específica que el usuario desea o necesita y se transcribe en un formato simple y conciso. Generalmente se sigue una estructura. Es una frase compuesta por la palabra como, el nombre del personaje, quiero, el nombre de la acción, para el objetivo o beneficio que se desea. Vamos a ver un ejemplo. Una user story sería: como cliente quiero poder iniciar la sesión en la aplicación. Bueno, después tenemos la definición de user flow o task flow. Esto lo que hace es definir la ruta que va a seguir el usuario dentro de la aplicación, es decir, cuáles son las tareas que va a ir completando para poder llegar al resultado deseado. Después tenemos los wireframes. Cuando hablamos de este concepto nos referimos al esqueleto de una página, es decir, un esqueleto de baja definición que muestra cuál es la estructura de la información y el mensaje que se quiere dar, pero no tiene prácticamente diseño, sino que es solo un esqueleto. Después tenemos el concepto de wireflow. Si combinamos los wireframes con los user flows, vamos a obtener los wireflows, que son esqueletos pero visualizados en forma de circuitos. Estos circuitos son los que debe seguir el usuario dentro de la aplicación. Después tenemos la definición de mockup. El mockup se trata de páginas con alta fidelidad, donde ya empieza a jugar el concepto de diseño UI, porque se va a transmitir la marca de la compañía a través de la página, por ejemplo. Acá ya tiene un diseño con páginas con el mensaje que se quiere dar. Y por último, el prototipo, que es un esqueleto pero ya cliqueable, es decir, que se puede interactuar con la aplicación. Mientras que en el wireflow vemos todo el recorrido, en el prototipo
ya empieza a tener funcionalidad y podemos ir interactuando con él. Ahora vamos a ver algunas diferencias en lo que es la UX y lo que es la UI. Cuando hablamos de UI, se habla de lo que es prototipados, de layout, de colores, de tipografías, los iconos, el espaciado. Podemos decir que tiene que ver con lo que sería la marca o todo lo que sería visual. Mientras que cuando hablamos de UX, el objetivo es diseñar productos que sean intuitivos, eficientes y agradables de usar, brindando una experiencia positiva al usuario. Se utilizan los conceptos de user stories, de user flows, etc. Podemos decir que UI va por el lado de la marca y UX va por el lado de la experiencia. Se puede ver aplicaciones que tengan un UX muy similar, pero cuyo UI sea muy distinta. A ver, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en las aplicaciones como las billeteras virtuales. Generalmente suelen tener un UX muy similares todas, porque las funcionalidades de las billeteras virtuales suelen ser en casi todas las mismas, como enviar dinero, como pedir dinero, transferir, pagar un comercio. Pero sus UI suelen ser muy distintas. Cada billetera virtual tiene su propia marca, tiene sus propios colores, tienen su propia tipografía. Es decir, que las podemos identificar claramente porque tienen distintas UI. Pero, en tanto, sus UX son similares. Le brindan al usuario una experiencia muy similar. También existen aplicaciones con la misma UI en todos los dispositivos. Un ejemplo sería Spotify. En cambio, su comportamiento varía en una computadora a lo que es en un celular. Cuando el usuario está manejando, por ejemplo, se limitan las funciones. Pide que se le avise al usuario si está manejando y en función de esto, la experiencia que le brinda se adapta a la situación. Entonces, en cuanto a la UI, tiene los mismos colores, tiene la misma tipografía, pero la experiencia que le brinda al usuario es sumamente distinta. La UX está pensada en un caso para lo que sería una persona manejando y en otro caso para lo que sería la experiencia de una persona escuchando música, por ejemplo, en su computadora. Ahora bien, ¿estamos obligados a modelar basados en UX? Y la realidad es que no. Puede ser que el objetivo de nuestra aplicación sea otro, que el eje no esté puesto en el usuario, sino tal vez esté puesto más en el proceso, o bien esté puesto en el negocio, o en dar una solución rápida porque se requiere así, y que no se esté priorizando la experiencia del usuario. Entonces, no es obligatorio modelar basado en UX. Pero lo que tenemos que saber es que si las aplicaciones van a estar dirigidas a un usuario final, siempre va a ser más recomendable este tipo de modelado. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar nosotros cuando comencemos a crear este tipo de aplicaciones basadas en UX? Bueno, lo que podemos encontrarnos es que tal vez se debe hacer uso de múltiples herramientas por parte de los diseñadores. Es decir, dependiendo de quién arma el mockup, de quién arma los wireframes, cada uno va a hacer uso de su propia herramienta. La herramienta que le queda más cómoda, la que le cumple mejor con la tarea que tiene que realizar. Entonces, cuando se hace el traspaso de estas entregas, pasa a ser una tarea muy compleja. Nos encontramos con que requerimos una alta especialización de cada perfil, es decir, necesitamos a alguien que esté muy orientado a UI, alguien muy orientado a UX, alguien que luego se encargue del desarrollo del código de estas herramientas, así como también cada uno de estos perfiles utilizan metodologías distintas. Entonces, no es la misma metodología la que va a utilizar el perfil técnico con la que va a utilizar el diseñador. Entonces, ante todos estos desafíos,
DShell lo que presenta es una herramienta que minimiza el uso de diferentes herramientas. Justamente lo que permite es tener compatibilidad dentro del equipo. Se minimizan los perfiles necesarios, ya que a través de los modeladores de DShell vamos a ver cómo somos nosotros mismos quienes vamos a poder modelar las aplicaciones y también las páginas. Obviamente podemos tener la colaboración de un equipo de diseño para que haga un prototipo o que proponga la parte de UI. Pero finalmente seremos nosotros como modeladores quienes podemos crear la aplicación y quienes podemos crear las páginas. Antes de entrar en lleno en el desarrollo de nuestra aplicación, vamos a hablar un poco de lo que son las buenas prácticas en el modelado de las aplicaciones. ¿Y qué son las buenas prácticas? Podemos decir que es un conjunto de recomendaciones que deben cumplirse siempre que sea posible. Con esto lo que nos va a permitir es construir aplicaciones más claras y más comprensibles. Por ejemplo, en el momento de comenzar a nuestro desarrollo, tenemos que tener en claro cuáles son los usuarios a quienes está destinada la aplicación. Entonces, en primer lugar, definir a qué tipo de personaje nos vamos a dirigir y en base a eso contemplar estas características y establecer la estética con la que vamos a modelar. Con respecto a la información contenida en la aplicación, es muy importante determinar cuál es el mensaje que queremos transmitir. También definir las estructuras, la jerarquía, los elementos que van a conformar la interfaz del usuario. Tenemos que tener muy en claro el tipo de aplicación y los breakpoints que vamos a utilizar. Entonces, antes de empezar a modelar, debemos definir qué tipo de aplicación se va a crear. Es decir, va a ser web, va a ser móvil, va a ser las dos cosas a la vez. Tenemos que determinar los breakpoints que vamos a usar. Si es móvil, se debe considerar los breakpoints tableta y móvil. Y si es web, tenemos que considerar los tres breakpoints disponibles, que es escritorio, tableta y móvil. Tenemos que definir si el ancho de los elementos va a ser del 100% o no, ya que el contenido que vamos a visualizar va a depender del ancho máximo establecido. Entonces, de esta forma vamos a mantener una hegemonía entre toda nuestra aplicación, nuestras páginas. En el caso del breakpoint de equipo de escritorio, también tenemos que decidir, ¿vamos a trabajar con un ancho total o vamos a trabajar con un ancho máximo? Acá podemos ver la diferencia entre unos y otros. Y por último, tenemos las estructuras y los patrones propios de cada dispositivo. Como venimos diciendo, antes de empezar a modelar, vamos a definir qué tipo de aplicaciones vamos a crear. Y es importante saber que para cada tipo de aplicación vamos a tener dispositivos con elementos con características específicas. En algunos vamos a poder usar headers, footers, lo que serían las pie de páginas, los sidebars, menús, modales. Entonces tenemos que tener idea de cuáles son los elementos y las características que vamos a poder utilizar en cada uno de ellos. Estas características o patrones que resuelven problemas comunes de interacción en las interfaces deben ser reusables. ¿Esto para qué? Para poder asegurar una consistencia dentro de nuestra aplicación y que el usuario tenga una experiencia más eficaz. En DShell este tema se resuelve con el concepto de página reusable. Esto lo vamos a ver en el curso más adelante. Ahora sí, vamos a pasar a lo que sería el workshop. La idea acá es ver el objetivo de lo que vamos a modelar durante el curso. Lo que nosotros vamos a hacer es una aplicación para el mantenimiento de una flota de camiones. Entonces, se requiere una aplicación para que los posibles clientes conozcan los servicios que brinda la empresa junto con su historia y para que los clientes puedan consultar su flota y sus órdenes de trabajo de cada uno de los camiones. Se requiere una aplicación que permita tener el control de la flota de camiones de la empresa desde el portal. También el objetivo para el responsable de camiones es que la flota funcione el mayor tiempo posible con el menor costo. Entonces, para eso es importante tener el Cardex de los camiones con el detalle de las características de cada unidad.
La empresa va a disponer de un taller con varios mecánicos en donde se van a realizar todas las que son las tareas de mantenimiento y de reparaciones. Todo esto se va a ingresar por medio de órdenes de trabajo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, una aplicación que resuelva este ejercicio. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo sería la aplicación que vamos a modelar. Y vamos a seguir lo que vimos antes, que son las buenas prácticas para el modelado. Bueno, si recordamos, la primera decía que teníamos que tener en cuenta la información contenida en la aplicación. Entonces nosotros nos podemos preguntar qué funcionalidad debería tener nuestra aplicación. ¿Qué sabemos? Tenemos que informar cuáles son los servicios y los antecedentes de la empresa, tenemos que gestionar la flota vehicular y las órdenes de trabajo, tenemos que gestionar las piezas que se van a utilizar en las reparaciones y las tareas que se tienen que efectuar, y también tenemos que hacer la reparación del vehículo, ¿sí? Después teníamos otra buena práctica que hablaba de a quién va a estar destinada nuestra aplicación, a qué usuarios estaría destinada. Entonces, ¿quiénes van a usar nuestra aplicación? Bueno, puede ser cualquier posible cliente, o sea, un prospect, puede ser un cliente que ya está registrado en nuestra aplicación, pueden ser los empleados que van a realizar todo lo que sería la gestión de las piezas y las tareas, o bien podemos tener un administrador que va a hacer la configuración de lo que sería nuestro portal. También decía las buenas prácticas que teníamos que determinar qué tipos de aplicaciones y qué tipos de breakpoint vamos a utilizar. Entonces, en nuestro caso, nuestra aplicación sería importante que sea web y móvil, y que los breakpoints puedan ser tanto un equipo de escritorio como una tableta o un celular. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una pequeña demo para que vean cómo va a quedar la aplicación una vez modelada y cuál es el objetivo a lo que queremos llegar a través de los ejercicios que vamos a estar realizando en el workshop. Bueno, yo voy a ir a mi navegador, voy a abrir mi página home. Y bueno, acá tenemos, esta sería la página de inicio donde va a poder ingresar cualquier prospect, va a poder ver cuáles son los servicios que brinda la empresa, va a obtener información. Tenemos un menú de cabecera, tenemos un footer, acá tenemos cómo contactarnos con la empresa. Vamos a tener la opción de registrarnos. Si ya somos un cliente y ya tenemos usuario, vamos a poder ingresar a la aplicación, completar nuestros datos. Tenemos la opción de ir a olvidar si nos olvidamos la contraseña, y si no, en el caso de no estar registrado, también registrarnos desde esta página. Bueno, una vez que ingresamos, vamos a acceder a lo que sería nuestro home nominado. Acá vamos a tener la información de todas las órdenes de trabajo en una forma breve, y si queremos ver en detalle podemos consultar desde los botones la grilla con todas las órdenes de trabajo que tiene este cliente. Ahora, si volvemos al home nominado, tenemos la opción también de crear una nueva orden de trabajo, donde yo voy a identificar cuál es el camión que tiene el problema y voy a poner que necesito un cambio de filtro, por ejemplo. Esto, una vez que aceptamos, la orden de trabajo ya fue creada. Entonces el empleado de la empresa va a poder después seguir con la tarea siguiente. Bueno, también acá en nuestra página vamos a tener nuestra flota de camiones. Esto lo vamos a ir diseñando después en el ejercicio. Y también vamos a tener un botón donde vamos a poder consultar cada uno de esos camiones y también agregar si adquirimos alguna nueva unidad a la flota. Acá podemos consultar
Acá tenemos la grilla con toda la información. Y acá tenemos la opción para crear o dar de alta un nuevo camión en nuestra flota. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro modelador de Shell. Acá vamos a acceder a nuestra aplicación y vamos a continuar haciendo una breve demo de lo que sería el portal del usuario, donde va a poder administrar, ya sea el empleado como el administrador, las opciones de Shell. Bueno, para esto vamos a acceder acá a las propiedades. Acá vamos a tener una ruta de acceso que la vamos a modelar en nuestro ejercicio. Vamos a acceder desde ese link y acá vamos a estar ahora en lo que sería el portal del usuario, ¿sí? Acá tenemos donde va a poder sacar reportes, va a poder realizar lo que es la configuración de Shell. Va a poder también acceder a los camiones, a las órdenes de trabajo, a las piezas. Bueno, acá también tiene acceso a la grilla. Puede ver cuáles son los datos de los camiones. Lo mismo con las órdenes de trabajo. Y también puede hacer la administración de lo que son las piezas. Y también el usuario va a tener acceso a lo que son las tareas que debe realizar, el calendario, a los casos, a los mensajes internos que se pueden enviar entre distintos usuarios. Bueno, hasta acá lo que vimos fueron nuestras aplicaciones modeladas desde un equipo de escritorio. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo se vería nuestra aplicación B2C, pero desde un celular. Bueno, acá yo tengo ya preparado. Les comparto acá. Tengo mi celular instalada la aplicación. Yo voy a ingresar. Voy a completar el usuario y la contraseña. Y de esta manera voy a estar ingresando a lo que sería nuestro home nominado. Y acá podemos ver que tenemos la misma información con formato de celular móvil, digamos. Podemos también consultar lo que serían los datos de las órdenes de trabajo. Podemos también ir a ver, por ejemplo, la historia, cuáles son los servicios. Tenemos también acceso a la página de contactos. O sea, vamos a tener todas las mismas funciones que tenemos en nuestra aplicación de escritorio en nuestro celular. Bueno, ahora sí, partiendo de los conceptos que vimos anteriormente, vamos a empezar a definir cuáles son las actividades que tenemos que realizar para desarrollar una aplicación basada en el diseño UX/UI. Y lo importante es que lo vamos a hacer comentando en función de los elementos que tenemos en The Shell para poder hacer este tipo de aplicaciones. Empezamos por el primer paso, que sería definir los personajes. Nos referimos a definir quiénes van a interactuar con nuestra aplicación. Por ejemplo, si pensamos en un CRM, podemos decir que tenemos personajes como el vendedor, como el gerente de ventas. Es decir, lo que debemos hacer es clasificar las personas en grupos de personajes para saber qué tipo de interacción va a tener cada una con nuestra aplicación. Lo que se debe hacer es una breve descripción de cada personaje, por ejemplo, indicar los gustos, el nombre del grupo, el rango de edad, tener alguna descripción de sus actividades, sus necesidades, cuáles son sus criterios de éxitos, etc. Una vez que tenemos definidos los personajes, vamos a pasar a un segundo paso, que es definir las historias de usuario. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer son definiciones cortas o manifestaciones de lo que el usuario quiere lograr con la aplicación.
Basándonos en los personajes que definimos anteriormente, vamos a relatar historias para cada uno de ellos. Bueno, acá además quería contarles que DShell cuenta con una herramienta para la gestión de metodologías ágiles que llamamos Agile y que nos va a permitir registrar estas historias de usuarios. Después vamos a mostrarle también esta herramienta para que lo tengan en cuenta. Y por último, como dijimos en los conceptos generales, la estructura de la User Story debe ser la palabra como, el nombre del personaje, la palabra quiero y por último el beneficio o el objetivo que quiero obtener de la aplicación. Entonces acá un ejemplo sería como prospect, quiero conocer los servicios que brinda la empresa. Ahora sí, una vez que tenemos los personajes y las historias de usuario ya definidas, vamos a hacer lo que sería el User Flow. Acá vamos a poder empezar a trabajar con DShell y vamos a utilizar la herramienta del modelador de aplicaciones. En el User Flow se deben visualizar las actividades que se deben seguir dentro de la aplicación por los distintos usuarios. Simplemente lo que se va a ver en cada uno de estos rectángulos son las acciones que se van a realizar en la aplicación. Donde vamos a decir, por ejemplo, que acá quiero hacer el login, que acá quiero tener mi página home, etc. La idea es poder conocer el circuito, no se sabe cómo se va a implementar las acciones, sino que solamente vamos a querer conocer la ruta por los pasos que debe seguir el usuario dentro de la aplicación. Cuando conocemos eso ya podemos pasar a armar los wireframes. Y en este caso la herramienta que tenemos en DShell es el modelador de páginas, donde se puede partir desde plantillas ya predefinidas o bien se puede arrancar de cero. Vamos a ver que existen plantillas, por ejemplo, para la página de login, para las páginas de inicio. Las plantillas no son clicleables, sino que solamente vamos a ver las miniaturas de cada página y vamos a poder acá identificar que, por ejemplo, se trata de una página de login. Es un esqueleto, es decir, solamente lo que vamos a ver es la estructura. Nos permite saber que el login va a tener un campo de usuario, va a tener una contraseña y un botón para iniciar la sesión. Es una estructura de baja definición que nos permite justamente conocer el contenido, el mensaje que se quiere transmitir al usuario, pero sin tener ningún tipo de diseño por el momento. Como los wireframes están combinados con los user flow, dan lugar a lo que nosotros llamamos wireflows. Un wireflow se trata de un wireframe visualizado como la ruta que sigue el usuario dentro de la aplicación. Luego, los wireframes deben pasar a ser mockups, es decir, que pasan a tener una alta definición. Como vemos, se tratan de páginas que ya tienen diseño y este diseño puede hacerse mediante el modelador de página de DShell. A medida que vamos avanzando ya podríamos ir teniendo lo que sería el prototipo. Cuando hablamos de prototipo hablamos que el circuito empieza a tener un mayor comportamiento y empieza a ser cliqueable. Entonces ya se puede ver el circuito funcional completo y se puede interactuar con estas páginas que para este momento ya vamos a tener diseñadas. Hasta acá vimos todo lo relacionado estrictamente con la metodología de diseño basada en UX UI. Ahora los pasos siguientes también corresponden a la metodología Model Driven. Por ejemplo, hacer el DER, identificar las entidades de negocio, modelar las listas de valores, hacer el desarrollo dentro de DShell, modelar los procesos y las reglas de negocio para tener un mejor comportamiento, conectar con los procesos y reglas para también armar el comportamiento de la aplicación, pasar a las etapas de testeo que comprenden las pruebas unitarias, las pruebas funcionales y también las pruebas de aceptación. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a dar comienzo
al workshop. En esta primera etapa lo vamos a hacer en conjunto y que va a ser la definición de los personajes y de las user story. Como ya habíamos adelantado, en nuestra aplicación, que es una gestión para el mantenimiento de una flota de camiones, la definición de los personajes, habíamos detectado que vamos a tener al prospect, vamos a tener al cliente, vamos a tener al empleado y vamos a tener al administrador. Ahora lo que nos vamos a ver en detalle es cómo vamos a definir las distintas user story para cada uno de estos personajes. Estas user story se pueden armar en cualquier plantilla Excel o nosotros siempre recomendamos que dentro de Shell tenemos una herramienta llamada Agile que te permite tener toda esta información de forma organizada y toda dentro de una misma aplicación. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a ver estas herramientas en detalles con los distintos personajes y las user story. Bueno, en primer lugar vamos a ver los personajes. Habíamos dicho que tenemos el grupo de prospect y lo que hacemos en esta planilla es poner una descripción de las características de estos personajes, de este tipo de usuario. Podemos decir que los prospects son clientes potenciales interesados en el mantenimiento de camiones. Estos usuarios no tienen usuario y no tienen contraseña. Los clientes, en cambio, son clientes que ya tienen usuario y ya tienen contraseña en la aplicación, o sea, ya están registrados en la misma. Por otro lado, vamos a tener el grupo de empleados. Estos usuarios lo que van a hacer es administrar la aplicación, van a poder realizar altas de nuevos camiones, van a poder realizar altas de piezas y también de órdenes de trabajo. Y por último vamos a tener el administrador. El administrador lo que va a hacer es justamente administrar todas las opciones de configuración dentro de Shell, como pueden ser los usuarios, los permisos, las listas de valores y los calendarios. Ahora vamos a ver para cada uno de ellos las listas de user stories que tenemos armadas. Como habíamos dicho, las user stories tienen una estructura que respetar. Entonces, siguiendo esa guía, nosotros podemos decir que como prospect queremos conocer los servicios que brinda la empresa. Como prospect también queríamos conocer la historia de la empresa. También queríamos contactarnos con la empresa para hacer consulta. Como prospect también quiero poder registrarme en la aplicación, o sea, pasar a ser un cliente de la misma. Entonces, de esta forma vamos definiendo cuáles son las distintas user story del personaje prospect. Lo mismo vamos a hacer con el cliente. Yo como cliente, ¿qué voy a querer hacer? Voy a querer loguearme en la aplicación, voy a querer recuperar mi contraseña, voy a querer tener una vista rápida de las órdenes de trabajo y de mis camiones, voy a querer consultar todas las órdenes de trabajo de mis camiones, también voy a querer dar de alta si quiero iniciar una nueva orden de trabajo o si quiero consultar mi flota de camiones. También quiero dar de alta un nuevo camión en la flota. Y bueno, lo mismo que el prospect, estas user stories se repiten porque si quiero contactarme con la empresa para hacer alguna consulta o si quiero conocer la historia de la empresa por alguna razón. Bueno, y ahora sí pasamos a lo que serían las user stories de los empleados. El empleado, ¿qué va a querer? Va a querer poder loguearse no en la aplicación, sino en el portal, porque desde ahí lo que quiere es administrar las órdenes de trabajo, quiere administrar las piezas, quiere administrar la flota de camiones, quiere ver las tareas que tiene en curso y también quiere ver las tareas dentro del calendario de Shell. Y si hablamos de las user stories que respectan al administrador, él lo que va a querer es administrar los usuarios, administrar las listas de valores, administrar el calendario y administrar los permisos que le va a dar al resto de los usuarios. Entonces, de esta manera ya tenemos
armadas todas nuestras user stories y vamos a estar trabajando en nuestra aplicación en base a ellas. Ahora lo que vamos a ver dentro de Agile, cómo vemos toda esta información. Bueno, estamos acá dentro de la aplicación, vamos a ir a las issues y vamos a filtrar por user story. También todas las user stories están cargadas para un proyecto llamado cursos UX UI. Entonces, de esta manera, dentro de Shell, yo puedo encontrar todas mis user stories pertenecientes al mismo proyecto. Y desde acá yo puedo hacer un seguimiento del estado, de las prioridades. Y si vamos a ver cómo cargar cada una de ellas, vemos que lo que tenemos que definir son el tipo de issues, el estado, la prioridad. Tenemos que poner un título que la represente. Podemos agregar en qué sprint y en qué release estamos efectuando esta user story, el proyecto y bueno, después se generan distintas información propias del formulario. Bueno, y acá volvemos a ver en detalle todas las user stories mismas que vimos en el Excel cargadas en nuestra aplicación.